Si estás viendo esto, déjame decirte algo muy importante que tienes que saber. Todo ser humano muere y tras su muerte le esperará algo, al menos en la opinión popular. Lo que nos espera es claro en la palabra y es un juicio que decide si vas al cielo o al infierno. Puede que digas que eres buena persona y que Dios te va a llevar al cielo, pero lo vamos a ver un momentito. La palabra dice no mentirás y a esas personas que mienten se las llama mentirosos. La palabra dice no robarás y a esas personas que roban se las llama ladrones. No importa la cantidad o el precio de lo que cogiste o si fue descargar canciones o vídeos que no te pertenecen y debes pagar por ello. La palabra dice que honrarás a tus padres y a esas personas que no lo hacen se las llama desobedientes. Por supuesto, la excepción a esto es que te ordenen hacer algo que vaya contra Dios. La palabra dice no tendrás dioses ajenos delante de mí ni te harás estatuas de nada. En la tierra o debajo de ella o en el cielo ni te postrarás a servirlas o adorarlas. Estas personas que tienen otros dioses o que se hacen estatuas son llamadas idólatras porque Dios no ocupó el primer lugar en su vida. Jesús dijo no mirarás a otro ser humano para codiciarlo y cualquiera que lo haga es llamado adúltero de corazón. La palabra dice no matarás, pero Jesús añade que todo aquel que odia a su hermano será juzgado. A estas personas que matan u odian se les llama asesinos y no creo que deba seguir mostrando mandamientos para poder ver el punto de todo esto. Si nos basamos exclusivamente en nuestras obras respecto de la ley, todos y cada uno de nosotros está en un apuro. Vamos a morir, se nos va a juzgar y nuestras obras nos condenan al infierno. Eso es un hecho. El plot twist de la historia es que Dios nos ama más de lo que podemos imaginar. Y aunque desobedecer sus mandatos y presentarnos ante su presencia nos consumiría como algunos de los hijos del sacerdote Aarón en el tabernáculo, el amor de Dios es mostrado en que Él mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ahora bien, ¿cómo funciona todo esto? Cristo murió en la cruz libertándonos de los pecados por la expiación que está haciendo. Al morir inocentemente por todos los pecadores y resucitar al tercer día venciendo a la muerte con la muerte, nos muestra que podemos vivir eternamente. Pero él dijo a Nicodemo que el que no nazca de nuevo no verá el reino de Dios y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y si vemos más de cerca, el bautismo de Juan era por arrepentimiento de pecados y el nacer de nuevo, dice Jesús, es nacer de agua y espíritu. ¿Cómo vemos recibir la vida eterna? Consiste en arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Cristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor, porque arrepentirse no es decirse que mi pecado está mal, sino dejar mi pecado atrás. Así que te ruego por Dios que te reconcilies con Dios y así tengas la vida eterna y que compartas este regalo. La salvación no puede venir por nuestras obras, sino que es por gracia que somos salvados de la condenación que nos esperaba a ti y a mí. Cuando un hermano está en pecado, Cristo está a nuestro lado respaldando a los líderes, porque si no diríamos, no, bueno, entonces cuando estoy en mi casa, Cristo no está con nosotros. O sea, habla en contexto. Siempre está contigo. Claro, siempre está contigo. En contexto está hablando de que si un hermano está en pecado, llamar a la iglesia, ¿vale? Y el Señor va a respaldar la exhortación a ese hermano. Y dice, si hay 2 o 3 reunidos
yo estoy con ustedes, ¿no? Respaldando la exhortación para que ese hermano vuelva al camino. Pero también está el Cristo, como tú dices, cuando tú no estás con otros hermanos, porque ya dice Jesucristo que permanezcamos unidos a Él como el racimo a la vid. Sí. Y mientras exista esa unión con Él, porque nosotros queramos estar unidos a Él, o sobre todo para que nos reconocen como Salvador personal suyo, siempre va a estar Cristo, siempre vamos a estar en Él, Claro, con Él, claro. siempre, siempre. ¿Sí? Bueno, hermano, gracias por venir. Y bueno, siempre hacemos estos pequeños estudios hablando del Señor humildemente. ¿Vale? Y cada uno de nosotros a veces nos reunimos para hacer un estudio, de poder hablar de la palabra del Señor y poder compartir en algo, ¿no? Claro, con el consentimiento también con nuestros pastores. Yo no soy pastor, yo soy también un simple creyente, salvado por gracia del Señor. Pero siempre nos reunimos para compartir opiniones, hacer estudios, orar unos por otros y estar en amor, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Orar unos por otros. Estábamos estudiando la epístola de Judas, ¿no? No sé si alguna vez la han escuchado. La epístola es muy interesante porque hablan de los falsos maestros, ¿no? Ahora en la época, tanto en el primer siglo como en nuestra época, siempre hay falsos maestros que lucran por el Evangelio, distorsionan el Evangelio, etcétera, etcétera, ¿no? Antes de comenzar voy a orar, ¿vale? Para que el Señor dirija esta pequeña reunión que tenemos entre todos y que sea el Señor hablando, no yo, que soy una persona que usaba nada más instrumento de parte del Señor, ¿vale? Y bueno, les presento a Frank, que viene conmigo, es un amigo que quiere buscar al Señor, tiene hambre del Señor, ¿vale? Y el Señor pues, nos ayuda a todos, ¿no? Así es. ¿Vale? Amén. Amén. Vamos, amado Padre Todopoderoso, te damos gracias, Padre, primeramente por la vida, por estar reunidos aquí, Señor, en tu nombre. Tú usas, Señor, a quien sea. Tú usas a cualquier persona de tus hijos para glorificarte, Señor. Ayúdanos, Padre, que esta pequeña reunión tú seas exaltado y que tu Espíritu Santo, Señor, la tercera persona de la Trinidad, nos oriente, nos guíe, nos dé de nuevo. Me use, Señor, para poder hablar y compartir tu palabra, que no sea yo en términos humanos, que no sea yo hablando de mis propios puntos de vista, ni tampoco de mi filosofía, pensamiento, sino que esté en tu palabra, Señor. Que seas tú obrando, Padre, en humildad, también dame humildad, Padre, para poder hacerlo. Y compartir, Señor, edificarnos conforme a tu voluntad, Señor. Perdónanos los pecados que cometemos, tanto en los pensamientos del corazón, porque somos miserables, Señor. Somos salvos por gracia, por pura voluntad tuya, Señor, en Cristo, Padre. Gracias por amarnos, Señor, aún no mereciéndonos nada, Señor, pues somos pecadores. Guíanos, Padre, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, abriéndonos el entendimiento, dándonos luz, Señor, y ayúdanos a encarnar la palabra en nuestras vidas, Señor. Perdónanos si te fallamos continuamente. Somos indignos. Soy indigno, Señor, de todo, Padre. Pero tú, por tu gracia, Señor, extiende tu favor, aunque yo no lo merezca, Señor. En el nombre de Jesús, seas tú obrando en esta pequeña reunión. Amén. Bueno, hermanos, la epístola de Judas, no sé si la han leído o lo han escuchado. Se escribe en una época donde había mucha apostasía, muchos falsos maestros, muchos herejes, como se le dice, ¿no? Pero Judas se vio en la obligación de escribir a estos hermanos del primer siglo que estaban pasando falsas enseñanzas, ¿no? Que es la iglesia primitiva, ¿no? Del primer siglo. Judas, de esta epístola, para hacer una pequeña introducción, porque ya había dado la introducción de Judas, quién era Judas, ¿ya? Que es el medio hermano de Jesús. Digo medio hermano porque su papá de José no era su padre directo de Jesús, no era su padre en carne, ¿no? Su padre Dios, ¿no? Entonces, esta epístola lo escribe Judas, el medio hermano de Jesús, ¿no? Y él lo que va a hacer es exhortar a la iglesia primitiva para que defiendan la fe. Todo ese campo doctrinal de la Biblia, que defiendan ante estos falsos maestros, donde ahora hay, ¿no? Incluso en el primer siglo, ahora en nuestra época, hay falsos maestros pervirtiendo el Evangelio, ¿no?
Entonces lo que Judas va a animar, va a exhortar a los hermanos para que contiendan, para que peleen la batalla, defender la fe de manera ferviente, ¿no? Judas es el hermano de Jacobo, hay varios Jacobos en la Biblia, está Jacobo el apóstol, ¿vale? Y también está Jacobo, el medio hermano de Jesús, también que escribe la epístola de Santiago. Jacobo es un nombre hebreo, ¿vale? Al hacer una contracción de la palabra Jacobo al latín, ¿no? Es Santus Jacobo, de ahí es traducido al español, ¿no? Que es Santiago, ¿no? Entonces Judas, habíamos visto que hay como 8 Judas en la Biblia, ¿vale? Hay mucho debate en esta epístola porque Judas piensa que ha sido el apóstol Judas, Judas Tadeo, y el medio hermano de Jesús, ¿no? Pero Judas, el que va a escribir la epístola, él se diferencia de los apóstoles, ¿no? En el versículo 17 él va a decir, ¿no? Que lo que dijeron los apóstoles, va a decir, o sea, como están viviendo la apostasía, él va a decir, mira, los apóstoles dijeron que iban a venir en los tiempos postreros falsos maestros, ¿no? Entonces él se hace una diferencia ante los apóstoles, ¿no? Por eso que muchos exégetas, muchos comentaristas añaden con más precisión que fue el hermano de Jesucristo que escribe la epístola, ¿no? Y también vamos a ver por qué Judas se muestra como un siervo. En el primer versículo, que es siervo, la palabra en griego es doulos, que es un esclavo que sirve por amor. Él muestra ahí su humildad, ¿no? Él muestra que, a pesar que él vivió desde su niñez con Cristo, él no dice hermano de Jesús, sino dice un esclavo que sirve por puro amor, no por base de principios, por obligación, sino por amor a Jesucristo, ¿no? Bueno, está para recordar la pequeña introducción, ¿vale? Pero quiero ir de frente a los textos. Vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 7, ¿vale? Ahí Judas va a mostrar, en el versículo 1 al 2, va a mostrar el saludo que hace a las personas, a la audiencia, a los lectores. Del versículo del 3 va a mostrar del 3 al 4 va a mostrar cómo son esta gente, estos apóstatas, que son muy peligrosos, ¿vale? Y después del 5 al 7 va a mostrar de manera sistemática cómo Judas va a comparar a esta gente con personajes del Antiguo Testamento, ¿vale? Que son impíos, son hombres como Sodoma y Gomorra, como las personas, el pueblo de Israel saliendo de Egipto, o los ángeles, ¿no? Caídos, ¿no? Entonces vamos al texto, ¿vale? El Evangelio se me olvidaba. Soy un desastre. Hasta ahí me estoy dejando entender, ¿verdad? Soy un desastre. ¿Me entienden? Sí, se entiende. ¿No? Y además lo has estudiado concienzudamente. Sí, bueno, yo lo que trato es de estudiar y para que mis hermanos se edifiquen Pero que con estás pura humildad. hablando con mucha propiedad. Sí, bueno, a mí me gusta desmenuzar el texto y me gusta ir a la etimología, entonces vamos a entender lo que es lo que Judas quiere dar el mensaje de manera exhortando a la iglesia que defiendan la fe, ¿no? Como esta carta, Judas lo que iba a escribir, hermanos, la carta era hablar acerca de la salvación, las bendiciones eternas, ¿no? A esta audiencia, y también si hacemos la implicancia, o sea, la enseñanza también para nosotros defender la fe, ¿no? Pero el punto aquí es que Judas quería hablar de la salvación, pero se le ve obligado a cambiar el mensaje de la epístola para exhortar a los hermanos que defiendan la fe, ¿vale? Vamos a ir. Está detrás de la Apocalipsis. Pues estoy viendo ahí que esto está... Solo es el último. Ah, es que no me he dado cuenta, perdón. que está ahí. Vamos Es a el ver. anterior, el penúltimo. Sí, ya. El penúltimo. Vale. Entonces él dice. Vale, perdón. Vamos a ver. Es de atrás de la Apocalipsis. No, Vale. estoy viendo aquí. Perdona. Él dice, ¿no? Judas,
siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios y Padre y guardados en Jesucristo. Judas acostumbra hablar en esa famosa triada, ¿no? Esos grupos de tres, ¿vale? De tres palabras, y cada palabra pues da una idea, ¿no? Él dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, ¿vale? Pero primero, él demuestra la humildad diciendo: no, Judas, doulos de Cristo, ¿no? Un esclavo que sirve por amor y hermano de Jacobo. El Jacobo, Santiago, que escribe la epístola, ¿vale? Son hermanos ellos de manera directa. Al decir hermano de Jacobo, como que a él le da una pequeña autoridad, porque nosotros sabemos que Jacobo era el líder de la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Era columna y baluarte junto con Juan y el apóstol Pedro, ¿no? Como que le daba esa pequeña autoridad, ¿no? Y dice: a los llamados, santificados en Dios y Padre y guardados en Cristo, ¿no? Entonces aquí, cuando Judas dice llamados, aquí de acuerdo a la concordancia de Strong, yo uso la Biblia en griego, me gusta buscar la etimología. La palabra griega kletos significa invitar, llamar. Él lo que está haciendo a los invitados a la salvación, a los que Dios llamó, ¿vale? Invitados por Dios a obtener la salvación, ¿no? Por medio de Jesucristo. O sea, está hablando a los que Dios invitó, ¿no? También menciona, dice santificados. Ahora, esa palabra santificados, ¿vale? En las mejores traducciones griegas habla de a los amados. La palabra en griego es agapao, ¿vale? Agapao deriva del ágape, ¿vale? El ágape es el amor incondicional. Hay varios tipos de amores, ¿no? Está el filo, o el amor condicional, o el ágape, que es el amor incondicional, ¿no? Pero acá la palabra griega agapao, ¿no? Denota la benevolencia de Dios al proporcionar la salvación a los llamados, ¿no? A los que han sido invitados por Cristo, ¿no? ¿Y por qué amados? ¿Por qué? Porque Dios los amó, ¿vale? Dándole su espíritu, ¿vale? Eso está en Efesios 1, 13, 14. Son sellados con el Espíritu Santo. Pablo usa términos legales ahí, que son sellados. O sea, el Espíritu no se mueve, se queda en tu vida, ¿vale? Hay una herencia incorruptible, incontaminada, reservada en los cielos. 1 Pedro, capítulo 1, del verso 3 al 4. Somos llamados hijos de Dios, o sea, somos adoptados por medio de Jesucristo. 1 Juan 3, 1. Nos amó aunque éramos pecadores y rebeldes, ¿vale? Efesios capítulo 2, verso 1 al 10, lo podemos ver todo eso, ¿no? Entonces, ese es su amor, o sea, extiende su gracia, ¿vale? Y también dice, guardados en Jesucristo. Ahí la palabra en griego, de acuerdo a la concordancia de Strong, es teteremenois. Significa colocar bajo resguardo o proteger. Cobijados por Jesucristo, Claro. o en Jesucristo, ¿no? En Cristo, guardados. Vamos a ver las palabras de Cristo. Claro, vamos a ver las palabras de Cristo. En Juan capítulo 17, verso 15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, está orando al Padre, a la primera persona de la Trinidad, diciendo: no ruego que los quites del mundo, sino que los protejas, ¿no? En el mundo. Exacto. Ahora, pero Pablo también da otra idea en Romanos capítulo 8, del verso 35 al 39, hablando de que Dios nos va a mantener seguros a los creyentes por toda la eternidad, la parte espiritual. O sea, tanto la parte espiritual y lo físico, Dios lo va a guardar, ¿no? Entonces, esta triada está hablando de que son invitados a la salvación mediante Cristo, porque son amados, santificados, pero ahí vemos la palabra en griego agapao, ¿vale? Y estamos viendo que son guardados, ¿no? Teteremenois está hablando de que nos va a guardar, proteger, tanto espiritualmente y físicamente, ¿no? Ahora, en el versículo 2, ¿vale? Va a mostrar otra triada. Dice, misericordia y paz y amor. Misericordia, paz y amor. O sean multiplicados, ¿no? Ahora, la palabra misericordia y paz es un saludo con un judío. Entre judíos dice misericordia y paz. Hablan entre ellos, ¿no? Es un saludo común entre los judíos, ¿no? Pero... Perdona, ¿esta gente tiene que poner la voz en la puerta? Es
que no pueden No, dar eso una siempre es voz. así, lo Siempre- vuelven y siempre eso, es así. pero- No, no pueden respetar esta casa, no, tienen que ponerse la voz en la puerta, no hay sitio donde ponerse la voz, y lo que pasa es que yo quiero escucharte a ti, no. Sí, pero hay Hay un que, parquecito, porque eso hay que aplicar la gracia. Yo quiero escucharte a ti, ¿sabes? Y Sí. de que ponte más cerca, porque es más, una primera vez que impere. Sí, sí, No, si me estoy enterando, lo que pasa es que no quiero. Pero ponte más cerca. Vale. Igual esto Dios quiere que tenga paciencia y ya está. Sí, no te preocupes, hay que aplicar la gracia. Hay que aplicar la gracia como el Señor nos las han hecho a nosotros, ¿no? Necesitan del Señor también. Vale, entonces está hablando de esta triada, o sea, Judas la otra triada, otros tres grupos de ideas. Dice misericordia y paz y amor. Este es saludo como un judío, misericordia y paz, dice, ¿no? Vale, la misericordia, ¿vale? Siempre va a estar ligada a la consideración o el perdón, ¿no? Es ese perdón que Dios nos da, esa misericordia, ¿no? ¿Vale? Pero también le añade el amor aquí, para que recordar a los lectores que Dios ha tenido amor hacia nosotros, pero habla del amor ágape, es amor incondicional. Pero ¿qué está diciendo Judas? Dice que nosotros, o sea, multiplicados. Recordemos que le está diciendo a la iglesia primitiva, ¿vale? Pero de ahí vamos a sacar una implicancia, o sea, la implicancia sería, ¿qué es lo que ha hecho con nosotros? Nosotros somos la iglesia, ¿no? Somos el cuerpo de Cristo, pero esta carta va dirigida a la primera, la iglesia primitiva, como le acabo de decir. Ahora, pero él está diciendo que tanto la misericordia, la paz y el amor, o sean multiplicados. Ahora, el punto es que vamos bueno, los números dicen 5 más 2 es 7, ¿no? Pero 5 por 2 es 10. La multiplicación sube, ¿no? ¿Verdad? Entonces lo que está diciendo Judas es que eso suba, sea progresivo, que vaya aumentando, ¿no? Entonces dice misericordia, o sea, que sean capaces de demostrar perdón hacia los demás, ¿vale? Y que ese perdón produzca esa paz, ¿no? Esa paz interna. Y esa paz dé como resultado, pues, el amor, ¿no? Eso va ligado, la misericordia con el amor, ¿no? Entonces, en el verso 3 vamos a ver cómo ya Judas va a advertir a la iglesia el peligro de estos falsos maestros, como lo vemos ahora tanto en las religiones, tanto en el mismo de la iglesia evangélica, como la doctrina de la prosperidad, o que tú diezmas y vas a ser salvo, etcétera, etcétera. Todas esas son blasfemias, ¿no? Contra la palabra de Dios, son insolencia ante la palabra de Dios. Pero acá Judas lo que dice, amados, dice, ¿vale? Ahora, dice, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, lo que Judas está diciendo, mira, yo le quería hablar sobre la salvación. Perdona, Vale, vale. escucho. Vale, yo espero. Yo no me voy a beber No, agua. porque yo tiene que hablar un poco, si no puedo abrirlo. Agua. Si no, yo me voy a echar agua de ahí. Tengo tanta sed que soy capaz de abrirla con la mente. Ah, es que este tapón es de los que tienen WhatsApp. Esto... Vale. Es que no es una cuestión de fuerza, ¿eh? Sí. Es rosca, ese es roscado, creo. Yo me voy a echar agua, este va. Yo me voy a Esto, echar agua de ahí. arrosca. Ah, vale. Lo único que va a pedir Esto es un embellecedor, ¿vale? Esto es el embellecedor. Ahora está. Y ahora es cuando ya por fin se abre esto. Lo que es la sed, Venga, agüita, ¿quién quiere agüita? Venga, agüita, ¿quién tiene sed? Aparece un poco de Mi vasito es este que estaba aquí, ¿no? Este lo pusiste aquí, era el mío, ¿no? Sí, seguramente ese sea el tuyo. Si no, cojo uno nuevo. Yo cojo uno nuevo porque yo tengo una enfermedad pulmonar grave y no puedo coger la gripe y las cosas así. Con un vaso nuevo Tú estás entendiendo, ¿verdad? y ya está. Un vaso nuevo y traía. Este le voy a poner, le voy a pintar para que se sepa que es mío. Toma agüita. Vale. Y acordarse de que la parte plateada es el embellecedor. Ya. Va a estar girando hasta el infinito. ¿Alguien más quiere agua? ¿Tú no quieres agua, hermano? No, ahorita como estoy con la garganta, pues no puedo tomar fría. Si quieres que te traiga yo del grifo una normal, un poquito de agua de mano. Yo sí quiero. Vamos, pero cuando tú puedas, bebe tú primero. Hombre, por favor. Bebe tú primero, Rafa. Ahora mismo te doy yo un vaso de agua. Vale, lo que quiero es que no desconcentrarnos del... No,
Perdone, nos ha dado la sed, somos como los niños, somos como niños. Somos como niños, nos ha dado la sed a todos, mejor que bebamos todo del tirón y no vayamos bebiendo uno cada vez. Yo Otro cada vez. vaya tanto, yo me iba a ir a comer agua aparte, pero Ya. perdóname. Es interesante, ¿no? Como Judas. Pero amigo, de aquí no sale agua. Allá. Aquí, vale. Pero tú no la quieres Es fresquita. ahí, es ahí. Yo me- Juanma, ¿tú no quieres el agua fresquita, mía? Aquí. Sí, yo la cojo aquí, tranquilo, no te Toma, preocupes. toma, toma, ya está, ya está. Pero Ya yo está, en la para él. cocina, Toma, es que la cocina no funciona, el grifo, por lo menos me dice no abierto. sí funcionaba. Puedo coger agua de aquí, ¿no? Sí. Pues claro, tú verás, hemos bebido todo, si no te dejamos a ti beber, entonces ¿qué esto qué sería? Yo que la primera vez me ha un poquito valiente, no me vale. Bendito sea el Señor Montino, no sé, es que además no hay una cosa más rica y más buena que el agua. Agua viva. Ni refresco, ni cerveza, ni nada, el agua, de verdad que Agua sí. viva. Bueno. Seguimos. Entonces Perdón. es interesante cómo Judas se presenta humildemente, ¿vale? Y desea en su corazón a la iglesia, ¿no? Que tengan estas tres virtudes espirituales, ¿no? La paz, la misericordia, la paz y amor, ¿no? ¿Por qué? Porque Judas sabe cómo se van a enfrentar, ¿no? Ante estas personas que están en apostasía, o sea, apostasía me refiero a que están dentro de la iglesia y pues contaminan la iglesia viviendo cosas que no deben, ¿no? Y contradicen la palabra de Dios. Gracias. Entonces, Judas dice, ustedes crezcan en misericordia, paz y amor, ¿no? Crezcan ese amor incondicional, ¿no? Les desea eso en su corazón. Pero en el verso 3, como les dije, volvemos al verso, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, él dice, amados, yo quería escribirles sobre la salvación, el mensaje, esas bendiciones que al creer en Cristo, pues quiero hablarles de ello, pero se me ha habido obligado a decirles que contiendan fervientemente por la fe. Los exhorto que defiendan la fe, ¿no? Y ya vamos a ver los versículos posteriores que va a hablar de que han entrado, se han infiltrado de manera sigilosa hombres impíos, apóstatas, ¿no? Falsos maestros. Dice, amados, él muestra aquí su amor pastoral. Aquí la palabra en griego es agapetos, deriva del adjetivo verbal agape, que es el amor incondicional, pero agapetos describe la experiencia de conocer, ¿vale? Personalmente el amor agape, ¿no? O sea, él ya lo ha experimentado. Entonces, ahí denota también que él es maduro, ¿me entiendes? Porque recuerda que Pedro, cuando está con Cristo, Cristo le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, no, Señor, yo te fileo, ¿no? Ahí muestra el amor filo con el ágape, que es el filo es condicional, si tú me quieres, yo te quiero, ese es el condicional, ¿no? Pero el ágape, Cristo le está diciendo, ¿tú me amas con ese amor incondicional? Y Pedro le dice en griego, le dice, no, yo te fileo, ¿no? Entonces, pero acá Judas muestra que él tiene ese amor pastoral, es un hombre maduro en la fe, ¿me entiendes? Amado, dice, ¿vale? Entonces, está preocupado Judas. Entonces él dice, menciona la palabra solicitud, ¿vale? Dice, amado, por la gran solicitud. Esta palabra en griego es poude, connota velocidad o apremio. Puede significar que Judas se apuró en escribir la epístola, se esforzó, pero no pudo completar lo que originalmente planeaba escribir, ¿no? Que es hablar de la salvación, ¿no? Se le vio obligado a hablar, exhortando a la iglesia para que puedan contender o defender la fe, ¿no? Entonces, en el primer siglo, hermanos, había muchas sectas, ¿no? Ya sabemos, una de ellas es la secta de los judaizantes, la salvación por obras, ¿no? Que tú pórtate bien y vas a ser salvo. O también estaba la secta del gnosticismo, ¿no? Ya algunos lo saben, los que no lo sepan, los gnósticos creían que para tú obtener la salvación no solamente necesitabas de Cristo, sino que necesitabas una sabiduría especial, ¿no? Para obtener la salvación, y eso pues es una filosofía, ¿no? Es algo que se le sacaron de la manga, ¿no? También, Por lo que claro, si Sí. eso fuera así, como decían los gnósticos, ajá, no todos tendrían la misma oportunidad para salvarse y todos los seres vivos Claro. tienen, todos los seres vivos inteligentes, claro, racionales, tienen la misma oportunidad de ser salvos. y por tanto Dios sería un Dios
parcial y no imparcial. Efectivamente. Exacto. Efectivamente. Entonces, ahí demostraría que Dios no es justo. Dios sería un ¿No? Dios sería un Dios que amaría según los méritos de cada uno, Claro. en lugar de amar como ama incondicionalmente a toda su creación. Exacto. Dios ama al que acepta a Cristo. Recuerda que la Escritura dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, nos ama en Cristo viendo la sangre preciosa. Ahí encuentro yo una dificultad. Fíjate, con todo mi respeto, yo me callo porque es tu tiempo, es tu momento y estamos en tu casa y es tu hospitalidad. Pero para mí, el amor de Dios es tan supremo que lo único que te puede evitar la salvación es que tú no la desees, que tú te la niegues, que tú digas, no quiero ser salvado. Exacto. Si tú eres el que dice, no quiero ser salvado, entonces serás cuando no seas salvo. Claro. Pero si tú deseas ser salvado, si tú estás en un auténtico deseo de encontrar la salvación, Exacto. incluso aunque tú no aceptes a Cristo como tu Salvador porque tú estés olvidado, si tú realmente deseas ser salvado por Dios, yo creo que Dios te va a salvar. Claro. Si me estoy equivocando, perdóname, Sí. pero creo tanto en el amor de Dios y en que si tú quieres ser salvo y que Él te salve, Él lo va a hacer. Y yo te digo, puede haber personas que estén en el error, que estén en la oscuridad y no reconozcan a Jesucristo como su Salvador personal y sin embargo, porque tienen un amor inmenso por Dios y quieren ser salvos por Él, el Padre los salve directamente. Si me estoy equivocando, perdóname. Sí. La Biblia muestra de manera precisa que la gente no va al infierno por sus pecados, porque eso les hemos hecho todos. Romanos 1, 2 y 3 demuestra, el apóstol Pablo demuestra, no quiero cambiar de tema, pero demuestra la caída total del ser humano, ¿vale? Pero muestra la esperanza en el capítulo 5, que es Cristo quien paga y Él te imputa su justicia y tus maldades van a la cruz. Entonces, no puede haber un intercesor, o sea, hay un intercesor, pero si tú rechazas eso, tú pereces en tus pecados. ¿Por qué? Porque incluso la persona que no sabe leer, su conciencia, Romanos 1 dice que su conciencia le dice que Dios existe y también en la creación. Ahí, amigo, ahí. Entonces es eso, entonces es en Cristo, porque todo está en tu conciencia y Dios plantó sus mandamientos mediante su Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso nosotros discernimos entre el bien y el mal. Pero ese es otro tema, vamos a Sí, recibir. perdóname. Vale. ¿Puedo decir una cosa Sí. breve? Estoy disfrutando tanto. Sí, me alegro Discúlpame si estoy No. Además, no duermo bien, estoy malito, no duermo bien. No. Sé benevolente conmigo, disfrutando tanto. Sí, dime. Yo quiero decir una frase breve que dio un predicador, yo creo que lo resumió muy bien. Dice que Dios puso como medio de salvación la fe y en este caso en Cristo, porque desde el Edén el ser humano no la quería a Dios. Le quería al diablo, le quería a todo, y la única manera de salvarse va a ser por fe. Por fe en Cristo, que cuando lees la Biblia me ha puesto que hay que creer en Cristo, porque desde el Edén el ser humano no la quería a Dios. Entonces es fe, pero es fe mediante lo que ha puesto. Fe mediante Jesús. Si no crees en lo que Él ha proporcionado, que es Jesús, por mucho que tú quieras creer en Dios a tu manera. Y quien no conoce a Cristo. ¡Ey! Por eso Dios y predica el Evangelio. Claro, Hay es testimonios que de la Dios segunda parcial. venida, es que eso es otro tema. La segunda venida no va a venir Cristo hasta que toda criatura no haya escuchado el Evangelio. Eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero ese es otro tema. Vamos a enfocarnos en Judas, ¿vale? Yo soy la parcial. Perdón. Ahora mira, Judas dice, vale, está diciendo, amado, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando para que contendéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahí voy a explicar qué es la palabra fe, ¿vale? Acaba de tener otra connotación, ¿vale? Dice, me ha sido necesario escribiros exhortando. Ahora, aquí la palabra exhortando en griego es parakaleo, significa animar o hacer una relatoria de manera personal o una insistencia de contacto personal. O sea, Judas está diciendo, les insisto, ¿vale? Te animo a que pelees o contendáis ardientemente por la fe. O sea, palabra contendáis ardientemente en castellano, pues son dos palabras, pero en griego es solamente uno, dice epagonizomai. Significa combatir de forma intensa o con vigor. O sea, dice, Judas está diciendo,
te exhorto, paracaleo, te insisto, te animo a que combatas de forma intensa, con vigor, por la fe. Ahora, pero el contexto inmediato, el contexto anterior habíamos visto que esto tiene que ser en amor, ¿no? ¿Qué es? Misericordia, paz y amor. No es que yo pueda contender con tu religión y decir, mira, cree en Cristo si no te vas al infierno porque yo soy todo lo que está en Cristo. O sea, tiene que ver amor, misericordia y paz. Ese es el contexto. Un principio hermenéutico es ver siempre el contexto anterior o el contexto posterior. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación, eso ya es otro tema, pero para dejarlo claro, ¿no? De que primero está deseando en su corazón Judas que crezcan en estas tres virtudes espirituales y en el amor ágape, porque Judas sabe que se va a enfrentar esta gente, con esta gente, los hermanos del primer siglo, que son apóstatas, son impíos. Y un impío no es que uno que haga maldades, sino que un impío es una persona que no le importan las leyes de Dios. ¿Me entiendes? Lo opuesto a una persona piadosa que ama los mandamientos de Dios, ¿no? Eso lo voy a explicar ahora. Entonces dice, les animo, ¿no? Les animo a ustedes que contendáis ardientemente, que combatan de forma intensa, ¿vale? Por la fe. Ahora, la palabra fe, primero vamos a ver qué es. Vaya, por Dios, se me olvidó quitar. No te preocupes, tranquilo. No. Vaya día que llevo, vaya día que llevo, Dios mío de mi vida, vaya día que llevo. Vaya día que llevo yo. La palabra Pero si fe. está silenciado, que la alarma no se... Lo tengo silenciado, pero la alarma no se silencia. La alarma no se silencia, la llama, se silencia la mensaje, pero la alarma no se silencia. Vale. Aquí la palabra fe, sabemos por el libro de Hebreos que es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Pero la palabra fe en griego es la palabra griega pistis, es la convicción interna. O sea, habla de que todo lo que tú has escuchado o leído de Dios, creerlo en convicción. Eso es fe. ¿Me entiendes? Pero aquí va a tener otra connotación de acuerdo al diccionario de Strong. Esto va a ser una figura retórica, que es una metonimia. ¿Qué es una metonimia? Es una figura retórica, como vuelvo a repetir, consiste en sustituir la palabra principal por otra que esté estrechamente vinculada a ella. Por ejemplo, cuando Lucas, en el Evangelio, cuando es Cristo hablando de la parábola del rico y Lázaro, no sé si la han escuchado. ¿La han escuchado? Vale. Cuando habla, ¿no?, de que el rico tuvo muchas posesiones en la vida y Lázaro pues no, Lázaro era un mendigo que padeció mucho, ¿no? Pero a la final los dos mueren. Pero el mendigo estaba afuera de su casa y deseaba las migajas de la mesa del rico. Ahí se da a entender que el rico no tuvo compasión de Lázaro. Entonces dice que en la Biblia que los dos mueren, ¿vale? Quiero explicar la metonimia para que ustedes puedan entender. Claro. Pero quiero darle el contexto. Entonces, al morir los dos, dice que uno despierta en el Hades, que es el infierno, ¿vale? Y el otro en el seno de Abraham, que está con Abraham y en el paraíso, ¿vale? Entonces el rico comienza a clamar misericordia. Padre Abraham, por favor, quiero que mandes a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua para calmar este tormento en llamas, ¿no? Entonces Abraham le dice, pero a Moisés y a los profetas tienen. O sea, porque el rico, aparte de que estaba clamando misericordia, él estaba diciendo que alguien resucitara de los muertos para que vieran un milagro y dijeran, wow, existe Dios, ¿no? O que alguien mandara, que alguien mandara a que le dijera a sus hermanos, ¿no?, que existe el infierno, porque él estaba viendo, ¿no?, lo estaba viendo. Entonces Abraham dice, a Moisés y a los profetas tiene. Esa es una metonimia. Está hablando de la escritura. ¿Me entiendes? Moisés escribió los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que es el Pentateuco, ¿no? Los 5 del Éxodo, Número, Levítico, ¿no?, Deuteronomio, Génesis. Y los profetas, dice, que escribieron todo el Antiguo Testamento. Es decir, está diciendo en otras palabras, a la Biblia tienen, a la escritura, a la revelación. Porque sin eso no van a creer, dice. Entonces esa es una metonimia. Está reemplazando la escritura por los profetas. O sea, es una idea vinculada. ¿Me dejan entender? Sí, ¿no? Claro. Entonces, pero aquí la palabra fe no está hablando de la convicción interna, sino está hablando del campo doctrinal de la escritura. ¿Me entienden? De toda la enseñanza absoluta de la Biblia. Ellos están diciendo, defiendan
la escritura. ¿Me entienden? Defiéndalo, pero combatan, ¿qué? De forma intensa, epagonizomai. Les animo, paracaleo, intensamente que contiendan por la fe. ¿Pero qué? En amor, misericordia, paz, amor. Pero en tener amor tampoco no vamos a malinterpretar y decir, bueno, hay que amarlo, si está haciendo una herejía hay que amarlo. No, no. La Biblia manda a juzgar el error en amor y paciencia. Yo creo que eso está muy bien descrito con una frase que decía un santo católico que decía odia el delito pero compadece al delincuente. O sea, aborrece, abomina el mal comportamiento o el comportamiento impío, pero compadece al que es impío. Compadre, claro, es que tenemos que, o sea, condenar el pecado, la mentira, en este caso es la palabra de Dios, porque recuerda que es la palabra de Dios, depende de tu eternidad. Eso es algo gravísimo, ¿no? Más que matar a una persona porque te puede condenar. Gálatas 1, 7 y 8, tú lo sabes también, ¿no? Que el que predica otro evangelio, que no es la de Jesús, es maldito. Y maldito significa abandonado por Dios. ¿Saben por qué? Yo, sin embargo, perdóname en este Sí. momento, y me gustaría mucho tener tu opinión porque veo que estudias y que eres un hombre que te estás preparando mucho y creo que en el futuro puede ser un magnífico pastor. Yo no sé si tú recordarás el momento en el que Jesucristo está reunido con sus apóstoles y le dicen, Maestro, hay uno que va por ahí predicando en tu nombre. Ya. Hay uno que va por ahí predicando en tu nombre. Oye, le mandamos callar, lo mandamos al orden, lo reconvenimos. Y dice él, el que no está con nosotros, está con nosotros. Claro. Dejadlo seguir. Claro, porque Dios utiliza a cualquiera. O sea, puede utilizarme a mí, a usted. Quiero decirte, puede que haya personas que basándose en el Evangelio, basándose en la Biblia, quizás no tengan el conocimiento, o quizás no tengan la claridad, o quizás no tengan la interpretación o la iluminación que les permita ser tan certeros como podrían ser otros. Y que sin embargo su voluntad sea la de dar a conocer el mensaje de la Biblia y el mensaje del Señor, sin ser embusteros, ni ser falsarios, ni ser falsos profetas. No sé si me estoy explicando. Claro, que la palabra del Señor, bueno, cuando una persona habla del Señor, ¿vale? Es porque uno ha tenido autoridad del Señor, ¿no? Nos da permiso, porque dice que toda autoridad nos da a nosotros. Pero, pero habla de jurisdicción, nosotros tenemos permiso de hablar del reino, ¿vale? Pero también el pastor tiene que tener su justo salario, porque estudiar Bueno, por supuesto. la escritura no es de un día para otro, toma mucho tiempo, no sé de dónde come, pero no es que la Biblia no manda a hacerle rico. Como te digo, puede utilizar a quien sea el Señor para su gloria, un niño hablando del Evangelio, pero no, tú te vas a dar cuenta que no tiene que contradecir la divinidad de Cristo, porque es terrible, o la divinidad del Espíritu Santo, porque las enseñanzas de la Escritura es muy esencial, porque de eso depende en tu eternidad, y tenemos que tener mucho discernimiento, darnos cuenta a quién estamos oyendo, porque si oímos a una persona de que te enseñando un falso evangelio, te pierdes eternamente. Es un pasaje directo al infierno, ¿me entiendes? Pero si Cristo está diciendo, déjalo, porque está predicando bien la palabra, ¿no? Está hablando del reino. Como digo, Dios puede utilizar a quien sea para su gloria. También tener en cuenta que en ese momento Dios no había cerrado el canon, ya tenemos la Biblia, o sea que la Biblia lleva 2023 años cerrada. Y si te va a predicarla, léela. Aparte de que sea la Biblia, a quien le interese es fundamental, esa Biblia y otros libros debería de ser fundamental, a ver, sin ser una obligación, pero tendría que ser fundamental, ¿no? Que estuviera al alcance de la mayoría de las personas poder leerlo y demás, ¿no? Pero sí. ¿Acaso tú crees que Dios no manifiesta constantemente y de formas diferentes su mensaje sin servirse solo a este libro? No.
Porque yo veo señales de Dios todos los días. Porque Dios Y llama, prodigios pero- del Señor todos los Pero días. entonces va a quedar Y yo estoy escuchando a este hombre, y yo considero que Dios inspira al que este hombre quiera profundizar en el conocimiento de Dios y dar gloria de Él. Y se está sirviendo de Él hoy, en el siglo XXI y en el año 2023. Pero él estudia. Pero claro, Sí, sí. eso que te ha transmitido él a ti nunca podría haber sido así si no hubiera hecho un estudio profundo, el cual ha sido a través de la Biblia. Sí, Entonces todo parte desde aquí. La raíz es esta. sí, Si no hay esto, no hay ningún tipo de... sí, sí. Pero él que está estudiando además, él hace también una interpretación de la Biblia. Desde la veracidad de su voluntad por ser fiel a lo que está estudiando, a lo que él siente y a lo que intenta generosamente transmitir a los demás. No sé si yo me estoy explicando. Sí, yo te Quiero decir, que no puedes limitar solo a lo que está escrito, sino que también tienes que tener en cuenta que Dios se va a servir de buenos hombres y buenas mujeres para que en base a este texto o incluso a otros textos sagrados o a otras formas que Dios considere oportunas, porque su poder es ilimitado, llegar a otros seres humanos. Sí, pero te quiero comentar dos cosas. Él todo lo que está hablando es basado en la Biblia. Sí, Y otra sí, cosa, la Yo no Biblia, estoy diciendo lo contrario. la Biblia no tiene, como dice mucha gente que no estudia la Biblia, no, es que la Biblia tiene muchas interpretaciones. No, usted lee un libro y tiene una interpretación. Lo que pasa es que todo el mundo no le pone el mismo amor leyendo. ni tiene los mismos intereses. Ni Claro. tiene el mismo interés. Y te digo, Ahí, no, pero claro, yo te digo no una es cosa, todo el mundo no tiene el conocimiento que él tiene, Claro. ni tiene la educación que él tiene, ni tiene las bases que él tiene para hacer una interpretación de la Biblia. No sé si me estoy Por explicando. eso no se debe escuchar a cualquier, como ha dicho, a cualquier persona. Sí, lo que pasa... Realmente, tiene que ser una persona que tenga los conocimientos exactos para Que se que, preocupe. para que no te desvíe. Y sin embargo, el mismo Jesucristo decía que lo que no se le ha revelado a los sabios de la tierra, se les ha revelado a las personas más sencillas y humildes. Quiero decirte que lo mismo el tío que está cuidando unas cabras, si Dios quiere que él exprese su magnificencia por el que está cuidando las cabras, te habla de Dios y te lleva a Dios también, y te lleva a Jesucristo también. No sé si yo me explico correctamente, ¿sabes? Pero ahí estás comparando también la sabiduría del hombre, como por ejemplo, pues yo soy un experto en No. astronomía, No me todo explico con yo la Yo te sabiduría entendí. del Espíritu Tú Santo. sabes lo que yo Sí, decir, sí. ¿verdad? Una persona Claro, Lo que pasa es que Yo está creo que es diciendo que ella la el que no mismo te está Dios entendiendo. baje, que le dé un conocimiento a esa persona sin tener ningún tipo de conocimiento de la Biblia para que él empiece a hablar, no sé, en plan, no, Claro. yo no conozco ninguna ¿Sabes que la situación. mayoría de los profetas, tú sabes que la mayoría de los profetas, pues, uno eran pastores, otros eran Sí, sí. hombres que... Pero eran otros tiempos, Pero ya en se aquel concilio- ¿sabes? Mira, yo te voy a responder esa pregunta, ¿vale? Bueno, yo puedo utilizar a quien sea, un granjero, un que no ha estudiado ni nada, pero toda la revelación que que Dios nos ha dado está completa, que es la Escritura. Lo que yo te estoy hablando es la Escritura, nada me lo saco de la manga, te lo digo temerosamente. Y date cuenta que si tú vas en el Nuevo Testamento, este es otro tema, no me quiero desviar, pero el apóstol Pedro era un pescador y el apóstol Pablo era un fariseo. Un fariseo tenía que tener toda la ley de memoria, era un erudito, sabía 4 idiomas, latín, griego, arameo, hebreo, era un wow, ¿me entiendes? Pero tú te das cuenta de que Dios en su gracia elige el mejor. Por eso no te quiero decir que Dios va a elegir a erudito para salvar, no, sino que Dios elige a una persona capacitada. De acuerdo a tu capacidad, Dios te usa. Pero con esto, ojo, no quiero decir que necesitas ser un erudito, pero no. Dios usa el mensaje más sencillo para salvar. Pero tú te das cuenta que Dios, dice el apóstol Pablo, que era discípulo de Gamaliel, que era un erudito bíblico, hebreo, decían, no rabí, era rabán. El rabán era un término de que se le decía, como si rabí significa maestro, rabán es maestro de maestros. O sea, está por encima del rabí, Así ¿me es, entiendes? así es. Pero Pablo era su mejor alumno de Gamaliel, pero Dios elige a Pablo, pero también elige a Pedro, ¿me entiendes? Pero es de acuerdo a lo que es su voluntad del Señor, ¿me entiendes? Pero todo tiene que ser de acuerdo a la Escritura. Dios ¿Tú usa te has dado cuenta de lo que has hecho, no? ¿Cómo te la pregunta? ¿En pecado? No. Vale, No. continuamos entonces con la... Pero si vieras lo importante que es el hecho de botar esa pelota,
Que es una cosa tan pequeña, tan chiquita, y hay un momento en que porque él tiene la voluntad de imprimirle una fuerza, eso se queda flotando en el aire y durante un instante está sostenida en el aire como si volase. Es pura magia explicada por la física, por la ciencia y demás. Pero dile tú a alguien, tendría que hacer un acto de fe si no lo estuviera viendo, ¿verdad? Si alguien diría, este señor es capaz de mantener una cosa en el aire sin tocarla y sin que haya ningún hilo ni nada, y lo hace, ¿no? Pues esa maravilla de Dios expresándose a través de ti y expresándose a través de las personas que están aquí, pues ya decía Jesucristo que a Dios no lo ha visto nadie. Esto es increíble, ¿sabes? Es algo tan vivificador que hace que uno se maraville de ver a un tío botando una pelota, ¿vale? Ojo, Dios usa quien sea y tienes que tener en cuenta que tú estás hablando con un hombre inútil y miserable. Yo soy pecador y miserable y indigno de todo. Ahora, por el amor de Dios, y en su gracia, y en su gracia, escúchame, y en su gracia, Dios puede usarte a ti también para salvar otra, para que Él extienda su reino. O sea, yo soy. Pero que tú a los ojos de Dios siendo un pecador por su amor y por su bondad sin límite, porque Él es el bendito y misericordioso, ahí estoy de acuerdo con los hermanos musulmanes, por eso tú dejas de ser un pecador, porque es como cuando tu madre a lo mejor sabe que tú eres travieso, que tú te portas mal o que tú lo has hecho mal, pero a sus ojos de madre tú eres su hijo. Y su amor es tan grande por ti que se olvida de todos tus pecados, aun conociéndolo de cabo a rabo. Entonces, o sea, tú estás diciendo que dejas de ser un pecador. Dejas de ser un pecador en el momento en que tú tienes un propósito de rectificar y tienes el propósito de salvarte. Deja de ser un pecador, porque lo que no es posible para el hombre es posible para Dios. Lo que no es posible para el hombre es posible para Dios. Dicen los apóstoles de Jesucristo. ¿Quién será salvo? ¿Quién se salvará? Son tantas las exigencias, somos tan pecadores, estamos tan corrompidos. ¿Quién se salvará, Señor? Y entonces les dice, lo que no es posible para el hombre es posible para Dios. Con su palabra. Claro que ahí habla, recuerda que nosotros somos justificados, porque si tú ves las bienaventuranzas, habla Cristo en el Sermón del Monte, cuáles son los estándares del Hijo del Reino. Pero en uno de ellos, Mateo 5, 6, habla de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En contexto habla de los creyentes que ansían obedecer al Señor, pero no pueden porque tienen su cuerpo pecaminoso, pero tienen ese hambre y sed de justicia que el Espíritu de Dios implanta en tu corazón, y ese deseo lo da solamente Dios, ¿vale? Pero no deja de ser pecador, porque entonces Pablo dice, miserable de mí, ¿Quién me tengo dará este cuerpo la de La fe es un regalo de Dios, la fe es un regalo de Dios. Pero es que Entonces, como pecadores no tenemos acceso a una relación con Cristo. Entonces no tiene mucho sentido. Pero Cristo se acerca a nosotros, Él busca, Cristo es el pastor que sale a buscar a la oveja que se le ha perdido y a rescatarla. Cristo es el que te lanza el salvavidas, y es el propio salvavidas. Cuando tú te estás ahogando y te lanza el salvavidas del barco, el salvavidas, y el que te lanza el salvavidas es Cristo. Pero sigue siendo Mira, una busca oveja. lo que sabía. Pero sigue siendo una oveja. Tú sigues siendo una oveja, pero Sigue siendo un pecador. no, porque en Cristo puedes salvarte. ahora mira, En Cristo puedes hay que salvarte. entender la palabra pecado, por eso tiene una etimología. Pero que ¿Vale? comenzó la buena obra. Porque la palabra pecado no es que, bueno, yo voy a embriagarme, voy a drogarme, voy a hacer adulterio, etc. No. Pecado tiene una connotación de etimología, es amartía o jamartía, significa errar al blanco. ¿Qué significa errar al blanco? Vale. Me salió el tema, pero bueno. Perdona. Mira, No debía haber al leído decir yo. errar al No pasa blanco, nada, no pasa al hacer errar al blanco es cuando Adán y Eva estuvieron en el Génesis, ¿vale? Ellos pecan por el fruto, pero el fruto no es exactamente el pecado, sino la cizaña que implanta Satanás diciendo, oye, Eva, cómete este fruto y vas a ser como Dios. Entonces en el corazón dice, oh, bueno, yo voy a ser como Dios. Entonces, bueno, ahí viene la rebelión. Entonces ahí viene el pecado. Antes, en el Edén, daban el blanco, en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el blanco. Es como una flecha que tú vas a un arco, ¿no? Y quieres darle en el centro. Tú das, si no das, pues no estás dando en el blanco, ¿no? Eso es pecado. ¿Me entiendes? Entonces cuando Adán y Eva pecan, hacemos amartía. Nunca damos en la voluntad de Dios.
¿Por qué? Porque nuestra naturaleza se corrompe. Entonces, ¿sería correcto decir que Jesucristo encarna a la perfección la voluntad de Dios? Claro. Sí, totalmente. Porque él, en Juan 1.1 dice que Él es la palabra encarnada, la Torá viviente. ¿Me entiendes? Él cumple los mandamientos a la perfección, ¿vale? Ahora, algo que tú no puedes hacer, ni yo tampoco, porque somos perversos. Pecamos hasta con la mente y el corazón. Eso está clarísimo. Sí, pero, De hecho, pero- ciñéndote al ejemplo que has puesto de la madre y el hijo, sí, vale que conoce la madre al hijo sus pecados de cabo a rabo. Y la madre no dice en ningún momento mi hijo es perfecto. La madre dice mi hijo es imperfecto, sé que es malo, pero aún así le quiero. No deja de ser en ningún momento malo. De la misma manera, nosotros no dejamos de ser pecadores. Nos quiere, aunque... pero por Cristo somos buenos. No sé si yo me Mira, estoy más explicando fácil. correctamente. Nosotros- Por Cristo, en Cristo somos En buenos. Cristo sí Pero es somos que en buenos. la palabra Porque dice somos que personas somos perfectos. pecadores, ¿verdad? Ujú. Entonces todos los pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, nosotros vamos a morir. Esa es como nuestra ejecución, ¿no? Nuestra, exactamente, nuestra paga, ¿no? El pecado trae muerte. Entonces nosotros en ningún momento estamos dejando Pero él de... cambia que eso. ¿Cómo que Sí, cambia? lo va cambiando. Cuando está escrito Él es una cambia criatura. eso. Sí, No, lo va mira, haciendo. Cuando somos una nueva Cuando criatura, tengas el cuerpo glorificado ya no vas a pecar. claro. Pero ahora tú puedes elegir, teniendo el Espíritu Santo, ¿vale? Creyendo en Cristo, acá está el pecado, por ejemplo, la fornicación. Y yo tengo el Espíritu y yo estoy viendo el pecado a flor de piel, en 4K lo estoy viendo. Pero yo puedo elegir en no hacerlo. ¿Por qué? Porque Efesios 2.1 dice que éramos esclavos del pecado. ¿Qué es un esclavo? Estás atado, ¿no? No puedes escapar, ¿verdad? Entonces el pecado nos tenía así, esclavos. Pero en Cristo somos libres. Entonces, Por el Espíritu. acá está el pecado en 4K y tú dices, bueno, ahí está la fornicación, entonces no lo hago. ¿Por qué? Pero no con tus fuerzas, sino en Cristo. Ahora, Con el Espíritu, la con eso te quiero decir que nunca vas a pecar, claro que no. Vas a pecar. Porque ¿qué dijo Cristo? Viene a profundizar la ley diciendo, bueno, en el Antiguo Testamento no sé si el acto, pero en el Nuevo Testamento, yo les vengo a decir que si tú deseas a una mujer en tu corazón, ya fornicaste. Así Ya es. está. Entonces, el punto es que No dice no que el puedes pecado cumplir no la ley, pero eres justificado por gracia en Cristo para vida eterna. Ese es el Evangelio. ¿Entiendes? Es la gracia que no mereces. ¿Me entiendes? Que si no pecáramos seríamos perfectos. Claro, entonces Cristo vino aquí a hacer hora con nosotros. No, Cristo vino a morir porque no podíamos cumplirlo, justificarlo. Si no vino acá, entonces Cristo te vino acá a pasear el planeta Tierra, ¿no? Y en el Nuevo Testamento nos Es que es la demuestra verdad. que el pecado está dentro Es que para es la que lo verdad. limpiemos con el Espíritu. No tendría Para que sentido lo la volvamos a cruz, hacer. ¿no? No tendría sentido la cruz. Entonces, bueno, ahora volviendo al tema que nos hemos salido, pero es bueno hablar y charlar, dar nuestras opiniones y bueno. Estamos viendo el contexto en que Judas pues, está exhortando acá a la iglesia de que contiendan ardientemente por la fe, defiendan la fe, ¿no? Porque habían entrado hombres perversos, ¿no? Está deseándole paz que en su corazón, que ellos crezcan, ¿no? En estas tres virtudes espirituales, misericordia, paz y amor, ¿no? ¿Por qué? Porque sí iban a tener que tratar de manera directa con estas personas porque están en la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, Judas está diciendo, versículo 3, contexto, que tengan cuidado de esto, que contiendan fervientemente, defiendan la fe, pero en amor, ¿no? Hablen la verdad, pero aquí lo que está diciendo Judas hace una división marcada. Está separando la iglesia y diciendo ellos, han entrado hombres, no está diciendo hermanos, ni creyentes, ni convencidos, No es hermano. ni religiosos, ni fariseos. No es hermano. Está diciendo hombres impíos, hombres han entrado encubiertamente. Esta palabra en griego, encubiertamente, pareisdúo, significa introducirse sigilosamente, o sea, de manera astuta. Esto tiene un contexto. Pareisdúo, esta expresión describía la sagacidad de un abogado, de que por medio de argumentación astuta se infiltran las mentes de los funcionarios del tribunal, ¿vale? Y le corrompe
el pensamiento. Son tan astutos que se visten de piedad, ¿no? De piedad. Es una falsa piedad, como en las religiones. ¿Me entiendes? Están los testigos de Jehová que te dicen, bueno, amigo, que cree en Jehová, que en otro, pero por dentro está el veneno, por la falsa enseñanza que te condena el alma. Igual el mormonismo, igual el catolicismo, o cualquier denominación que esté enseñando una falsa doctrina, porque de eso depende tu eternidad. Dios no te dice que tengas acá una vida física espléndida. Él dice, en el mundo tendréis aflicción. Aquí nadie vive Disneylandia. Aquí nadie va a pasar un parque lleno de rosas. Aquí todo el mundo va a sufrir tribulaciones, angustias. Porque dijo Cristo, verdad absoluta, creed en mí porque yo he vencido al mundo. Amén. ¿Me entiendes? Ese es el punto, ¿vale? Entonces, dice que han entrado de manera sigilosa. Algunos hombres, está dividiendo diciendo, estos no son creyentes, son hombres impíos. ¿Qué es un impío? ¿Vale? Un impío es una persona que no cree en los mandamientos de Dios, las rechaza, ¿vale? Las rechaza. Lo opuesto a una persona piadosa. Una persona piadosa es pecador, pero la diferencia es que se arrepiente continuamente y ama, anhela, tiene hambre y sed de justicia por Dios, algo que el Espíritu de Dios te da. Se le conoce como el nuevo nacimiento, ¿no? Pero dice, este versículo dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Qué duro verso, ¿no? O sea, ahí entra la soberanía, la doctrina de la soberanía de Dios, diciendo que Dios tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia. Y lo voy a demostrar con estos versos, dice. Romanos 9:15 dice, es el apóstol Pablo. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Soberanía. ¿Me entiendes? O sea, Él elige a quien se le dé la gana salvar. Pero ahí te quiero puntualizar una cosa. Esto está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios coge con Dios. Israel va a ser la nación. Sí, pero acá Pero Pablo... María, te escojo. Abraham, te escojo. En el Nuevo Testamento, porque hay otro versículo que dice que quiere que todo hombre sea salvo y proceda al arrepentimiento. En el Antiguo señala, escoja a Israel, escoja a María, escoja a Abraham. En el Nuevo Testamento abre puertas. El que rechaza es el que se condena porque lo rechaza. ¿No? Porque Ahí está, Pablo deja bien claro que todos los gentiles son bien recibidos. Claro, Y se le muestran todas las viandas cuando se le invita a una casa y dice, come. Hay gente que no cree en esa doctrina. Claro. Vamos a ver ahora Romanos 9, 20, 21. Cristo. Dice, mas antes, oh hombres. Estos versos son duros, pero están escritos. No me los saco de la manga. Yo no me lo inventaba. Está en la escritura. Y el Nuevo Testamento, el libro de Romanos es profundo porque Pablo es muy directo y es más duro. Es muy duro, más que Pedro. Incluso Pedro se vio tentado por él muchas veces. ¿Vale? Dice Romanos 9, 20, del capítulo 9, del verso 20 y 21. Dice, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O sea, ¿quién eres tú? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea, no me lo saco de la manga. Aquí está la doctrina de la soberanía de Dios. Es decir, aquí Judas está diciendo, estos hombres, es que tú tienes la opción de decir, no, bueno, yo elijo azul o rojo, ¿no? El rojo te va a venir bien, pero elijo el azul. De por sí somos pecadores y siempre nos desviamos, ¿no? Pero Dios decide lo que quiere hacer con su creación. No somos quien para decir. Porque si Dios es salvo en Cristo. Ahora, pero, ¿sabes qué? Ahí está mi hijo. Cristo. Ahí está mi hijo y cree en él. ¿Me entiendes? Incluso tus conciencias saben que Dios existe. ¿Me entiendes? Entonces, mira, en Efesios 2:10 dice,
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Soberanía de Dios. ¿Verdad? Entonces, luego, también hay textos, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, 2 Timoteo, capítulo 1, verso 9, son textos a respaldar lo que yo estoy diciendo, ¿vale? Ahora, dice que estos hombres son hombres impíos, como dije, ¿no? Hace una división diciendo, mira, estos son hombres impíos al opuesto a hombres piadosos, ¿no? Dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, dice, ¿vale? Ahora, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hay que entenderlo. ¿Qué es gracia? ¿Qué es la palabra gracia? Bueno, la gracia es ese favor inmerecido. La palabra en griego es charis, un favor que tú no mereces, pero Dios te lo debe. ¿Vale? Pero dice que esta gente, contexto, estos hombres impíos, convierten en libertinaje ese favor que Dios nos da. La palabra libertinaje en griego aselgeia o aselgeia significa lujuria desenfrenada, lascivia, sensualidad e indecencia. Es decir, que como estos hombres creían, bueno, yo ya soy salvo por gracia, entonces hago lo que yo quiera. ¿Me entiendes? Soy salvo, yo ya me salvo por gracia. Puedo irme al mundo. Eso es lo que yo quiero. ¿Me entiendes? O sea, están tomando la gracia del Señor, un regalo de Dios, de una manera burlosa. Tened cuenta porque aunque las hormigas son unos animales maravillosos, a mí siempre me han gustado mucho, pero tenéis invasión de hormigas. Voy a poner un poquito de agua. Y una vez que la invasión de hormigas, como no le pongáis un poquito de limón o lo que sea y demás... ¿Se está entendiendo hasta ahí? Sí, ¿no? Sí. Vale. Faltan dos. Por donde yo estoy sentado. No las matéis, por sí. Poner algo para que se vayan. Es un poco largo, lo estoy extendiendo un poco muy largo, ¿no? A mí no lo mato yo. Está bien. Las cucas son una plaga, hormiga no. Aprende de ella, de la Biblia. Las cucarachas. Bueno, entonces dice que estos hombres convierten la gracia en libertinaje. O sea, esta lujuria desenfrenada que ellos tenían, ponían como excusa, bueno, soy salvo por gracia, entonces puedo hacer lo que yo quiera. De hecho, eso es lo que piensa, vamos, yo porque vengo de... Yo me he llevado 4 meses, bueno, 4 no, 7 meses en una iglesia mormona. Ellos, por ejemplo, lo que piensan de los evangelistas es eso, que como ellos creen que son salvos por gracia, pues hacen lo que quieren. Eso es lo que piensan ellos. Vale. ¿Quiénes hacen eso? ¿Los mormones? Sí. ¿Ellos creen que son salvos por la gracia de Dios? No, que ellos quieren que los cristianos van a hacer lo que les da la gana. Que los evangelistas hacen lo que les da la gana, piensan los mormones. Porque tenemos la gracia de Dios. Yo digo que ¿por qué no os reunís de vez en cuando y charláis un poco y os lo explicáis unos a otros para que no se vivéis tan malamente? Entonces, es una pena. Mira. Es una pena eso. Entonces eso no quiere decir, o sea, si tú has aceptado a Cristo, no quiere decir que te vas a ir al libertinaje, porque acá Judas está dejando claro que estos hombres que son impíos, contexto, que son falsos maestros, convierten el favor inmerecido del Señor que nos da en placeres, ¿no? O sea, dice, soy salvo, entonces me voy al mundo. Eso es un error, ¿vale? Y niegan a Dios, al único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que con sus vidas, de su manera de vivir, están negando al Dios soberano, ¿vale? Que significa gobernante, ¿vale? Dios es gobernante, ¿vale? Y al Señor Jesucristo. La palabra Señor es interesante, es kurios en griego, significa propietario, alude a supremacía, ¿me entiendes? Propietario, dueño de todo, ¿vale? Entonces, él está diciendo, niegan por su manera de vivir, ¿no? Convierten la gracia en libertinaje y con sus actos niegan a Dios. Realmente una persona no puede ser nacida de nuevo si hace eso, ¿no? Cuando una persona nace, un cambio ahí. claro, tiene de agua del espíritu. El que practica En verdad te digo que os es necesario nacer de nuevo. Dice, de agua del claro, espíritu. es que cuando una persona es cambiada, hay un arrepentimiento, hay un cambio de mente. Hay el arrepentimiento, es el metanoia, es el cambio de 180 grados. Antes iba por un lado oscuro, ahora vas a la luz, que es Cristo. O sea, es como del izquierdo al derecho,
no es así, es un cambio radical. Pero eso no quiere decir que va a ser perfecto, sino que el mismo Espíritu te va a hacer a imagen de Cristo. Romanos 8, 28, 27, 28, 29 y 30 habla de que todas las cosas que nosotros pasamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Pablo dice que, ¿por qué? Porque Dios nos va a hacer a imagen de Cristo, ¿no? Ahí en griego habla de semejanza en carácter, benignidad, ¿no? Todo lo que es en carácter, no en divinidad, sino en su manera Sí, pero de cómo es Él. ¿Tú te acuerdas lo que yo te decía al principio de la noche? ¿En qué? ¿A mí no sé? Sí. ¿O estaba hablando? Sí, cuando veníamos caminando para acá, yo te decía que, que nadie puede ser como Dios. Pero tenemos lo que Dios quiere que seamos. Sí, pero que nadie puede ser como Dios. Dios no somos. Solo Dios es Dios y nadie puede ser como Dios, ¿verdad? No. Vale. De sí, ya termina lo que ha hablado, porque ha dicho lo del Y ahora yo digo, si nadie puede ser como Dios y Jesucristo es Dios, ¿cómo podemos ser nosotros como Dios? Habla en carácter, Pero como parte ser interna. Dios, O sea, cuando dice que todas las cosas nos ayudan para bien, Romanos 8, 28 habla de las tribulaciones, angustias, eso es santificación. O sea, la santificación, Dios nos va a probar nuestra fe en cómo estamos, ¿vale? Pero todas estas cosas, ¿vale? Nos va a ayudar para bien a la persona verdadera, que es creyente, que ha nacido nuevo, pero no va a ser a imagen, en griego habla de semejanza, es decir, Parecido a. Cristo era humilde, tenía paciencia, ¿no? Manso, toda su naturaleza, pero en carácter interno. Eso es lo que vamos a hacer en Él. No es que vamos a ser todopoderosos. Eso es una herejía, ¿me entiendes? Ya. Sino de la parte interna. Porque Dios es celoso y Él no comparte su gloria. ¿Me entiendes? Su gloria y su poder no lo comparte, pero sí extiende su gracia para salvación eterna. Hombre, y porque solo Dios es Dios. Si alguien fuera como Dios, ya Dios no sería Dios. Y tampoco hacemos milagros. ¿Vale? Entonces, estamos viendo que estos hombres niegan, ¿no? A Dios soberano y a Jesús por su manera de vivir, ¿no? Recordemos que están infiltrados en la iglesia, ¿vale? Y estas personas están contaminando la iglesia, pero están dentro, ¿vale? En Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, tú puedes decir, conozco a Dios, pero tu manera de vivir no lo demuestra que has nacido de nuevo, ¿no? Cristo también dice, por los falsos maestros, dice, por sus frutos los conoceréis, también dice, ¿no? O sea, su manera de vivir va a demostrar que es un verdadero creyente o un verdadero maestro de la escritura o pastor, ¿me entiendes? Según de Pedro 2:19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque él es vencido por alguno, es hecho esclavo del que lo venció. Es decir, que esto es falso maestro, porque Pedro también lo menciona, que prometen libertad, pero ellos son esclavos de su propio pecado. ¿Me entiendes? Como una religión, ¿no? Te quieren hacer ver la luz, pero ellos están en oscuridad, están en tinieblas. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Están en tinieblas. Y una cosa que decía el que Ciegos que quieren guiar a los hijos. de Mormón, el que has dicho de Mormón y que no tiene mucho, decir que el libro del Mormón vino después de la Biblia, y la Biblia dice que todo lo que venga después, otro evangelio, todo lo que venga después, un ángel del cielo lo revele, es anatema, que dice sea maldito. Tanto el Corán como el libro del Mormón son libros que vinieron posteriores, y hay un versículo en la Biblia, que es la palabra de Dios, que lo revela, que es maldito, porque son revelados por demoníacos. El libro del Mormón es demoníaco. Y el libro del Corán también. El Corán te habla de la Biblia, pero te la distorsiona. Sí, son tan falsas enseñanzas. De hecho, la Biblia es lo único que te habla hasta el Génesis. Sí, no puede haber otro evangelio. Que ese evangelio, el evangelio es la buena nueva de que Cristo no venió por lo que van a creer en Él, ¿no? Pero si cambiamos esa doctrina, la divinidad de Cristo ya es peligroso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Ahora, del versículo 5 al 7, como ya está mostrando el peligro, Judas, de estos falsos maestros,
que son hombres impíos, que convierten la gracia en libertinaje, o sea, su manera de vivir, niegan al Señor, son rebeldes, ¿vale? Está diciendo, ¿no? Pero prácticamente le está diciendo a la iglesia primitiva, contra estos hombres están infiltrados dentro de ustedes y tienen que defender la fe, ¿no? Con vigor, ¿no? Fervientemente. Y ahora va a dar tres ejemplos para comparar a estos falsos maestros con personajes del Antiguo Testamento, ¿vale? Es decir, la audiencia conoce lo que Judas va a hablar, ¿entiendes? Judas va a poner tres ejemplos, ¿vale? De los que fueron apóstatas y perecieron en el Antiguo Testamento. Versículo 5 dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, a los que apostataron. Es decir, Dios lo saca de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel, pero ellos comenzaron a murmurar de Dios, ir contra de Dios, ¿no? Entonces, lo que hace Dios demuestra su autoridad, ¿no? Como diciendo, de mí no te vas a burlar, ¿no? Lo voy a demostrar, dice en Números capítulo 14, del 26 al 38, dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Este es Dios hablando. Conforme el número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así haré toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí, dice Dios. En este desierto serán consumidos y allí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y a que volver habían hecho murmurar contra él, y toda la congregación desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo Judas? Que estos hombres van a tener un destino. ¿Cuál es el destino? El juicio. ¿Por qué? Pervierten. Son hombres impíos que convierten el favor del Señor en algo aberrante, que es ir contra sus mandamientos. Desprecian la gracia viviendo en libertinaje. Pero dice Judas, ellos perecerán como el pueblo de Israel, aquellos hombres que murmuraron contra Jehová, que murieron y perecieron por toda la eternidad. Entonces, el fin de estos apóstatas y toda clase de falsos maestros o falsos profetas, su fin es el juicio de Dios, ¿no? Judas está haciendo un recordatorio vivido del pueblo de Israel, del juicio que Dios mandó a aquellos que se apartaron de Dios, apostataron, porque recuerda que ellos creyeron en Dios, que los sacó tierra de Egipto, de la esclavitud, y después dijeron, bueno, comenzaron a murmurar de Dios, ¿no?
Entonces, se salieron del camino. Entonces, Judas pone, mira, estos son apóstatas, su fin es el juicio. ¿Vale? Primer ejemplo. Segundo ejemplo, verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. El segundo ejemplo que Judas dio fue el de los ángeles apóstatas. El hecho de que los ángeles no estén específicamente identificados indica que Judas supuso que su audiencia ya conocía a fondo lo que él iba a hablar, ¿no? De esta extraordinaria deserción. Pero en este pasaje hay tres posturas, ¿vale? Hay tres posturas. Es decir, hay tres interpretaciones, ¿vale? Primera interpretación. Algunos sostienen que la referencia de Judas es a un episodio del que sus lectores no sabían nada, ¿vale? Pero este comentario no se ajusta al contexto en el verso 5, o sea, de que sus lectores no conocían de la deserción de los ángeles caídos, ¿no? De que se pusieron en contra de Dios, ¿no? Sino que Judas recién le estaba dando la noticia de estos ángeles. Pero eso contradice el versículo 5 porque él está hablando, les recuerdo cómo pereció el pueblo de Israel, ¿no? O sea, al decir recordar, entonces que ya lo leyeron, lo escucharon, qué sé yo, pero la cosa es que lo saben. ¿Me entienden? ¿O me entienden? ¿Vale? Entonces, la segunda postura dice, otro comentario afirman que Judas se refirió a la caída de Satanás, ¿no? Pero recordamos, Satanás, dice el libro de el libro de Pedro, dice que él anda como león rugiente. O sea, hace la semejanza a un león a la hora de atacar, para estar listo a quien devorar, o sea, a quien hacer caer, ¿me entiendes? Ahí es un símil, o sea, compara la semejanza del león con Satanás, que está al acecho, a quien baje la guardia, ¿me entiendes? Entonces, esto contradice de que está en prisiones eternas porque Satanás está en el mundo, ¿no? Ahora, la tercera postura, ¿vale? La tercera postura de este versículo es la más, que tiene más precisión, ¿no? El punto de vista es que Judas se refirió a un pecado más atroz de algunos ángeles caídos, los que en otro tiempo desobedecieron. Estos demonios cohabitaron con mujeres en el fallido intento de Satanás de corromper el género humano y hacer imposible su redención. Es decir, que la otra interpretación, que es la más precisa, es que en el Antiguo Testamento hubieron ángeles, ¿vale?, caídos, que tuvieron relaciones sexuales con mujeres. Con las hijas de los hombres. Para poder corromper la raza humana y así pues poder intervenir para que Cristo no nazca, porque se la mete el Satanás, ¿no? Entonces, 1 Pedro 3, 18 al 20 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. O sea, hubieron estos ángeles en el Antiguo Testamento que se portaron de esa manera, ¿no? Y Dios los encarceló, ¿no?, para el día del juicio, ¿no? De Génesis capítulo 6, verso 1 al 4 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios de que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenerá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra, estos son los Nefilim, en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. O sea, estos ángeles caídos tuvieron relaciones sexuales con mujeres y pervirtieron a la raza humana, ¿no? Nacieron los gigantes de ahí. Dios los castiga. Entonces, esta interpretación tiene más precisión, ¿me entiendes? Porque está hablando de que Judas está poniendo de ejemplo a estos ángeles que están encarcelados porque dejaron su dignidad, ¿no? Y también vemos que
Los ángeles caídos se rebelaron contra Dios en la guerra celestial, ¿no? Con Satanás, unieron a Satanás y dejaron sus moradas, ¿no? En 2 de Pedro 2:4 dice, capítulo 2, verso 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, ¿no? El apóstol Pedro menciona que esos ángeles pecaron, pero Judas describió dos aspectos relacionados del pecado que cometaron. O sea, no guardaron su dignidad, ¿me entienden? Estamos viendo en el verso 6, dice que ellos no guardaron su dignidad. O sea, en vez de permanecer en su esfera de autoridad dada por Dios, abandonaron su morada, ¿no? Junto con Satanás, Lucifer, se rebelaron contra Dios, ¿no? Y después dice, y Dios los guardó bajo oscuridad. Aquellos ángeles apóstatas, ellos fueron apóstatas porque tuvieron la verdad, leían a Dios, conocen a Dios. Incluso Santiago dice que los demonios creen en Dios. O sea, los demonios tienen una convicción más profunda que nosotros, porque ellos tienen una certeza de que Dios existe. Sí. La diferencia que ellos tiemblan. ¿Por qué? Porque están condenados. ¿Me entiendes? Pero Esa es la diferencia. están condenados porque quieren estar. Porque Dios No la perdonamos. no quiso perdonarnos. Está Soberanía. más cerca que nosotros de Dios. No quiso. Espiritual. Pero la raza humana sí. Nosotros estamos acá sujetos a... ¿Me entiendes? A la raza humana sí. Ahora yo a veces me pongo a pensar, digo, por eso es que Satanás nos odia tanto. Pero ya no puede hacer nada porque ya Cristo menciona. Pero yo poniéndome a pensar de ellos, quisieran arrepentirse, pero ya no pueden. Pero pues también tiene más privilegio que nosotros, que estamos cerca de ¿No? Dios. Y dirán, caímos, pecamos, pero ellos están condenados Están llenos de ira. y tiemblan, claro. No, yo me pongo a pensar así, es un pensamiento, ¿vale? No lo que le diga la Biblia, pero yo pienso, ¿no? Que como no tienen perdón, sentirte así, pues debe ser frustrante, pero tienen su justo juicio, ¿no? Entonces, segundo ejemplo, hace de que estos ángeles caídos, Judas los compara como estos ángeles, ¿no? Que se pervirtieron y están ahí, en prisiones, para el juicio. Entonces estos apóstatas, su final es el juicio. ¿Entienden? ¿Me dejan entender? El último verso que vamos a estudiar va a ser el tercer ejemplo, ¿vale? Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, y sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, su tercer ejemplo del juicio divino que Dios hizo sobre los apóstatas, Judas les recordó a sus lectores lo sucedido con Sodoma y Gomorra. Estas personas malvadas que pervirtieron su propia naturaleza y se desviaron, ¿no? Eso lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 19, verso 1 al 11. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis vuestros pies, y por la mañana, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió y con ellos mucho, y fueron con él y encontraron a su casa. Y les dijo, banquete, ¿vale? Y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostaran, rodearon la casa, ¿vale? Unos hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que lo conozcamos. O sea, acá la Biblia habla, sácalos porque queremos tener relaciones sexuales. Sí. ¿Vale? La palabra conozcamos a veces en la Biblia Querían violarlo a los ángeles. se refiere a relaciones sexuales, ¿no? Entonces, estos hombres quisieron tener relaciones sexuales. Los ángeles quieren Ay, los violar. ángeles estarían materializados. Como los ángeles pueden materializar. Acuérdate del arcángel, yo me llamo Rafael Ángel, acuérdate del arcángel San Rafael que se hace pasar por un peregrino para acompañar al anciano al que después cura la ceguera, que no recuerdo ahora mismo su nombre. Dice, Y para liberar a la esposa con la que va contra el matrimonio de los demonios que la tenían poseída. Le acompañaron al San Rafael.
Sí. Dice, toma forma de hombre. entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta. Dice, tras sí, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, o las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre vosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. O sea, estos son los hombres impíos de Sodoma. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Tus hijos, tus yernos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo, ¿no? O sea, los hombres de Sodoma desearon a los ángeles, ¿no? Querían tener relaciones sexuales con los ángeles, pero su fin, ¿cuál es? Fueron destruidos por su pecado, ¿no? Según de Pedro 2:7, vemos que Lot era abrumado por el pecado de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque al decir, ¿no? Tengo mis hijas que no han estado con ningún hombre, o sea, sus hijas eran vírgenes, haz lo que quiera con ellos. ¿Dónde está la mente de Lot? ¿No? Para decir eso. O sea, el pecado de Sodoma y Gomorra era tan grande que Lot era abrumado, dice según de Pedro, y el libro, el justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. O sea, el pecado de Sodoma contaminaba, lo hacía, tenía esos pensamientos. Yo lo veo, ¿no? Algo tonto, ¿no? Entonces Judas pone estos 3 ejemplos de los apóstatas, ¿no? Que recibieron el castigo divino para que la audiencia lea, escuche, que les pasará a aquellas personas que pervierten el evangelio y lo convierten en libertinaje, ¿no? Vemos el pueblo de Israel, que perecieron, los que apostataron, los ángeles, ¿vale? Y Sodoma y Gomorra. Fueron castigados y ahora pues están esperando el juicio. Todos aquellos apóstatas o falsos maestros que se quieran pasar de vivo con el evangelio, quieran hacer libertinaje con el evangelio, ¿no? Son los días de Ciro. Amén. Sí. Y bueno, ya si Dios quiere, la otra semana continuamos del versículo 8 al 16, porque va a poner más ejemplos. Judas pone de manera organizada ejemplos del pasado para comparar a estos apóstatas. Y claro, vemos que ahora en el siglo XXI hay muchos, incluso las religiones, como pervierten el evangelio, y es necesario cerrarles la boca. También Pablo dice, es necesario cerrarles la boca, el pico, para que no estén pervirtiendo el evangelio, ¿no? Según de Corintios, del capítulo 10, del 3 al 5, dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios, ¿no? Porque esas personas tenemos que derribar fortalezas, esos argumentos, ¿vale? Los argumentos son, pues, desde el punto de vista de religión y psicología, todo lo que aleje, porque en griego habla toda cosa insolente que pervierta la fe, o sea, que vaya en contra del evangelio, ¿no? Esos argumentos, ¿vale? Pero estas personas, dice Pablo en 2 Corintios 10, dice que estas personas son fortalezas. En griego habla están en prisión, pero también tiene la connotación de una tumba. O sea, es decir, que estas personas están en prisión, están prisioneras de sus propios argumentos, ¿vale? Pero que al final esos argumentos los va a llevar y mueren y perecen con esos argumentos. Y lo que Pablo dice, derribar argumentos, lo mismo, tienes que derribar toda clase de filosofía, psicología y llevar todo pensamiento a Cristo, que sea en Cristo, ¿vale? Eso es lo que nos manda, pero en amor, no en que yo voy a contender, yo soy más sabio que no.
acá el único maestro es el Señor y nosotros somos siervos inútiles, Salvador, por simple gracia, nada más. ¿Vale? A Él sea la gloria. Y terminó el estudio, hermano. Gloria al Señor. Muchas gracias por invitarme a vuestra casa. Vale, no, al Señor.